México supera a Estados Unidos en petróleo, y son cada vez más los estadounidenses que cruzan la frontera entre San Diego y Tijuana, para poder cargar gasolina barata en México. Esto no es un secreto para nadie. El propio presidente López Obrador declaró en su momento que los estadounidenses que deseen comprar gasolina barata pueden hacerlo en las ciudades fronterizas de México, y que no se iban a cerrar las fronteras. Mónica tuvo un viaje largo desde San Diego hasta Tijuana solo para cargar gasolina. Pues muchísimo más que 5 o 6 dólares el galón. Prefieren cruzar la frontera para cargar sus tanques aquí que pagarla más cara en su país. En Estados Unidos los precios se dispararon. Siempre se piensa en Estados Unidos como el país que lo tiene todo, pero a medida que pasa el tiempo, la realidad nos va demostrando lo contrario. Están pasando por varias crisis al mismo tiempo, mientras que otros países, como México, están logrando prosperar. La recesión económica en Estados Unidos, un crecimiento negativo del PIB respecto al mismo trimestre del año anterior. Los Estados Unidos están batallando y mucho con el dinero que tiene el gobierno para gastar. De hecho, la nación gringa se está quedando muy por detrás en la carrera del petróleo, mientras que México lo está superando de una manera impresionante. Ya hasta se puede decir que los gringos van a regresar arrastrándose una vez más para pedirle ayuda a los mexicanos en materia de petróleo. Aunque, ¿qué le pasó a la industria petrolera de Estados Unidos? ¿Cómo México ha logrado impulsarse tanto? ¿Y cómo será la situación de ambas naciones en el futuro? Quédate aquí, pues en este video vamos a echarle un vistazo a la competencia petrolera a nivel mundial y a cómo México se ha convertido en una nación exportadora de petróleo. Es una compra que hace el gobierno de México de una refinería. Es algo histórico. Es curioso, pero Estados Unidos era la potencia mundial en exportación de petróleo y refinación de gasolina, y luego, en cuestión de un año, pasó a pagar más del doble de lo que hacía por gasolina, provocando un aumento de la preocupación entre los consumidores que dependen de este combustible. Mientras todo eso ocurre, México se está convirtiendo en una potencia mundial del petróleo una vez más. Pero para poder entender cómo está ocurriendo todo esto, hay que echarle un vistazo a la historia. Sigues aquí, nos haces un favorcito, ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal, ¿nos ayudas? Durante el siglo XIX, fue la época donde ocurrieron los eventos más interesantes en relación al uso del petróleo. Durante el año 1848, en la ciudad de Alfreton en Inglaterra, el químico llamado James Jones encontró varias fórmulas para destilar el petróleo crudo. Gracias a ello, pudo sacar una serie de productos que lo llevó a iniciar el primer negocio formal de refinación, al cual llamó E.W. Binney Corporación y también otra empresa llamada Emeldrum y Corporación. Pero los negocios siempre vienen con competencia. En una antigua región que ocupaba lo que hoy es Polonia y Ucrania, había un lugar llamado el Reino de Galacia, y fue allí donde lograría surgir la primera refinería del mundo durante el año 1856. Ese avance fue gracias a Ignacy Lukasiewicz, quien había encontrado la manera de destilar el queroseno. Por ese motivo, se le atribuye la creación de las famosas lámparas de queroseno, un objeto que muchos de nosotros tuvimos en casa de nuestros abuelitos. Al principio, las primeras refinerías se dedicaban exclusivamente a la producción del queroseno, que iba a ser usado para esas lámparas que iban a iluminar las noches de todo el mundo. Y mientras eso ocurría, ya en Estados Unidos estaban los nuevos conquistadores del mundo, los gringos. Estaban preguntándose por qué continuaban comprándole combustible a los europeos, pues los gringos decían que eran ellos mismos los que debían mandar en todo el mundo. Fue por eso que comenzaron a emplear muchísimos esfuerzos en este sector, y finalmente, lo lograron. Edwin Drake y Samuel Martin revolucionaron el mercado petrolero al perforar el primer pozo de petróleo, y al construir la primera refinería de América. Gracias a eso, comenzaron a producir su propio queroseno, y de esa manera pasaron a ser independientes cuando se trataba de su energía. Pero sería a partir de ese entonces, durante la década de 1850, que también empezaría la guerra por el dominio del petróleo. Estados Unidos comenzó a perforar docenas de pozos al igual que el resto del mundo,
y comenzó la competencia del petróleo que hasta hoy en día tenemos. Pero, ¿qué estaba pasando en México mientras todo eso ocurría? Bueno, el petróleo ya lo conocían desde los aztecas, los cuales construían calles con él, pero México no se involucró en la producción comercial de petróleo hasta 20 años después que Estados Unidos. Las primeras pequeñas cantidades de queroseno fueron refinadas alrededor de 1876 en Tampico, pero no fue sino hasta principios de los años 1900 que subsidiarios de la compañía British Petroleum y la compañía americana Dow le vendieron una idea al gobierno mexicano de lo beneficioso que esto podría ser para todos. Permitieron el ingreso de compañías estadounidenses y europeas en el territorio y de esta manera, esas compañías empezaron a lucrarse muchísimo mientras le sacaban el jugo a las tierras mexicanas. Se llevaban todas las ganancias de regreso a sus países de origen mientras que no le dejaban nada a México. Pero pronto llegaría un presidente muy al estilo de López Obrador, llamado Lázaro Cárdenas. Básicamente les dijo a los gringos que ya se habían acabado sus abusos, que ya tuvieron suficiente y que se marchasen de sus tierras. Aunque claro, les exigió que dejasen intacta y funcionando toda la maquinaria que fue usada para los procesos de refinamiento de ese entonces. Esta fue la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1908. Citando el artículo 27 de la Constitución mexicana, México confiscó toda la infraestructura que había sido construida por los extranjeros. Eso fue una excelente movida por parte del presidente, pero como era de esperarse, ahora el mundo se fue en contra de México. Los tomaron como abusadores, ladrones y corruptos, así que le cerraron las puertas al comercio exterior. Pero, para la gran suerte de los mexicanos, la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo, y el petróleo no alcanzaba en el mundo, así que lo que había ocurrido quedó olvidado, y México empezó a vender petróleo a su máxima capacidad a muchos países. De esta manera, pasó a convertirse en el quinto mayor exportador de petróleo de todo el mundo. Ahora, antes de continuar, es importante mencionar que la expropiación petrolera no solo funcionó en contra de los extranjeros que ya habían perdido todo, sino que también se fue en contra de los ciudadanos mexicanos. Ahora no importaba que tuviesen grandes hectáreas de tierra, todo el petróleo del subsuelo le pertenecía al gobierno. Y con la expropiación, las riquezas del país nunca serían distribuidas con igualdad. A eso hay que añadirle que si el gobierno se vuelve corrupto, entonces esas riquezas irían a parar a los bolsillos de los gobernantes. Y si resulta que el gobierno es completamente honesto, tampoco se sentiría el beneficio, pues habría que repartir el recurso a todos, y es difícil saber cómo se distribuye ese dinero. Asimismo, sería muy difícil saber si de verdad se está distribuyendo o no. Por ejemplo, si tú vas a Texas y compras una propiedad junto a los derechos minerales de ese terreno, entonces puedes usar todo lo que hay debajo de la tierra, ya sea agua, oro, plata, gas natural o petróleo. Es tu derecho y nadie te lo puede quitar. Es más, por eso existe la segunda enmienda de la Constitución que te da el derecho a portar armas, la cual tiene como objetivo darte la libertad de defender tu propiedad con fuerza letal, aun si se trata del mismo gobierno. Y de ese mismo modo en el que podrías explotar tus recursos, y prohibir la entrada a quien sea dentro de ese terreno, también podrías rentar estas tierras a compañías petroleras para que vengan a explotar los recursos. A cambio, te darían un porcentaje de lo que ellos saquen. Esas ganancias varían entre el 3 y el 15%, dependiendo qué tan buenas sean tus destrezas negociando y obviamente qué tan fértil sea tu tierra. Es de esta manera en la que las riquezas del petróleo estadounidense son distribuidas a una mayor cantidad de ciudadanos. Esto también permitió que el mercado petrolero pudiese expandirse rápidamente, porque los propietarios estaban muy motivados a obtener ganancias con sus terrenos. Ahora, solo imagínate si los gobiernos latinoamericanos pasaran una ley el día de hoy, que dijese que los propietarios son dueños de los subsuelos y tienen completo derecho a explotarlos. Muy seguramente mañana habría miles de personas buscando recursos para explotar en sus propiedades, pero por ahora, esas oportunidades están solo en Estados Unidos, o como dicen los gringos, solo en América. Pero no creas que la situación se ha mantenido tan fácil. En el último año se puso más difícil sacarles provecho a las tierras estadounidenses,
aunque esto es algo que se va a explicar mejor un poco más adelante. Por ahora, regresemos un momento a los Estados Unidos de 1890. Para este entonces ya se había levantado un magnate del petróleo llamado John Rockefeller, fundador de una compañía llamada Standard Oil Company. El señor Rockefeller se había vuelto una de las personas más ricas de todo el mundo, y su compañía también se había vuelto una de las más poderosas que jamás había existido. Las exportaciones del petróleo y crudos refinados, como el queroseno y la gasolina, eran tan enormes que el señor Rockefeller llegó a ser igual de poderoso que el mismísimo gobierno, pero no sería así para siempre. Llegaría una mujer al estilo de López Obrador, llamada Ada Tarbell. Le sacó todos los trapitos al sol a Mr. Rockefeller, y logró que el gobierno de Estados Unidos iniciara una demanda en contra de su compañía, Standard Oil Company, la cual ganó. El resultado fue que ahora esa compañía se había dividido en 34 compañías más pequeñas, entre las cuales se encuentran algunas que todavía existen como ExxonMobil y Chevron Corporation. Más adelante, al principio del siglo XX, Estados Unidos experimentó una prosperidad inmensa, con la venta de armas en la Primera Guerra Mundial y con el aumento de las producciones petroleras, pero se enfrentó a otro problema nuevo. Tal vez no lo parezca dicho así, pero este otro problema es que ahora tenían prosperidad a manos llenas. La prosperidad de 1914 a 1918 le dio un levantón al país en todas las áreas e industrias, y eso causó que el petróleo pasara de ser abundante a comenzar a escasear. Se necesitaba petróleo para electrificar parte del país con la nueva invención de la electricidad. También se necesitaba petróleo para impulsar las nuevas fábricas de producción, e igualmente hacía falta petróleo para echar a andar los nuevos carros que se construyeron, especialmente el modelo T de la Ford. La situación fue tan intensa que entre 1915 a 1920, el consumo del petróleo casi se duplicó a un 94%, creando una crisis de transportación jamás experimentada en los Estados Unidos. La gente tenía muchísimo dinero para comprar, pero el petróleo ya era tan escaso que no había manera de transportar los productos rápidamente. ¿Quién creen que vino al rescate? Así es, México. Ya se había convertido en el segundo mayor productor de petróleo en el mundo, y el número 1 en exportaciones. Aunque ustedes ya saben cómo son los gringos, nunca les gusta perder, así que Texas, California y Oklahoma le dieron más duro a la producción del petróleo, y en poco tiempo pudieron suplir su demanda. Su recuperación fue tan buena que para 1926, los precios habían caído a un 66% y eran otra vez autosuficientes. Obviamente los mexicanos estaban enfurecidos. Primero, porque los gringos dejaron de consumir petróleo mexicano, y segundo, porque se les olvidó un detalle muy importante, que era seguir explorando sus pozos petroleros. A causa de esto último, tuvieron un declive fuerte en la exportación, y no fue sino hasta 1962 que descubrieron un pozo muy rico en petróleo, que abasteció la producción por muchas décadas. Irónicamente, este pozo lo encontraron en una ciudad llamada Poza Rica, en Veracruz. Estados Unidos siguió independiente en su energía petrolera, produciendo más de lo que consumía, pero el mismo problema de 1915 a 1920 volvería a suceder en 1948. Solo 3 años después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos volvió a tener un nivel de prosperidad muy alto, por lo que ahora volvía a tener muchos más autos nuevos, más casas, más consumo de electricidad, entre otras cosas. Todo esto lo empujó a convertirse una vez más en un importador de petróleo, pasando de ser independiente a volver a depender de otros países. Desde ese entonces, la producción de petróleo a lo largo del mundo ha ido variando bastante.